Hola a todos, soy Alex Cuadrado, bienvenidos a nuestro podcast Más Allá del Like, donde exploramos cómo las redes sociales afectan a esos jóvenes, ¿no? de hoy en día, esos adolescentes en la salud mental, desde un enfoque un poco distinto. ¿Cómo pueden los medios de comunicación ayudarnos a comprender y a manejar esta problemática? Vamos a tratar de abordar esta pregunta que es tan extensa con Clara Dalmau, que la tengo aquí a mi lado. Muy buenas, Clara. Hola. Los medios tienen un papel clave en la alfabetización para usar las redes de una forma correcta y por lo tanto pueden usar herramientas como documentales, noticias crónicas, cualquier tipo de estos géneros para impulsar a los jóvenes a que hagan un uso correcto de estas redes. También las campañas educativas ayudan muchísimo y los medios de comunicación son un mediador muy importante para eso y así nos ayudan a identificar y a manejar los riesgos que tienen estas redes, sobre todo a los jóvenes, que son los que la consumen más, en nuestra salud mental. Bueno, de hecho, como señalaban Tian y Robinson en 2021, las redes sociales han transformado la forma en que accedemos a la información, sobre todo de salud también, ¿no? Eso que peligros tiene, pues la desinformación. La desinformación es uno de los mayores peligros que presenta esta situación. Hoy veremos, en el capítulo de hoy veremos cómo los medios pueden ser una herramienta para combatir esos riesgos y ayudarnos a construir una relación más saludable con esas redes sociales que tanto tiempo nos quitan actualmente y bueno, cómo han aparecido en los últimos años, quitando poco a poco cada vez más tiempo en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar con uno de los mayores desafíos, la relación entre las redes sociales, la ansiedad y la depresión, que son al final tres aspectos muy importantes y que sobre todo influyen en la vida diaria de muchos adolescentes hoy en día. Estudios como el de Parks y Thomas Hughes en 2024 muestran que el uso excesivo de las redes pueden agravar estos problemas. Tal y como vemos en estas tablas que veis ahora en pantalla, pues se muestra, ¿no?, como esa salud mental, esa relación entre la salud mental y ese uso adictivo de redes. Vemos en la parte derecha esos problemas de salud mental y como en la parte inferior pues se muestra ese uso adictivo en las redes y se establece una relación en este gráfico entre dos aspectos que me parecen muy importantes, Clara, para abordar. Exactamente. Entonces, como vemos, tienen una relación muy significativa y bastante notoria. Por lo tanto, hemos decidido saber qué es lo que pueden hacer aquí los medios para marcar la diferencia, como por ejemplo, como hemos dicho ya antes, campañas educativas, reportajes que visibilicen estos riesgos y minimicen esta depresión, esta ansiedad que tienen los jóvenes. Lo importante es tener soluciones prácticas, como por ejemplo, el pasado mes de octubre de 2024, UNICEF España publicó su último estudio sobre la salud mental de los adolescentes españoles, en el que se mostraba el impacto de las redes que genera un grado significativo de problemas en la salud mental. Por lo tanto, eso llevó a la conclusión de que los jóvenes consideraban que las redes sociales eran muy peligrosas si se hacía un mal uso de ellas y afectaban completamente a la salud mental. Y además, aun ser conscientes de ello, la mayoría de los jóvenes reconoció que se informaba a través de estas redes sociales y que era su principal vía de comunicación, no como los medios tradicionales. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues mira, yo creo que la mayoría de los jóvenes tienden a tener una desconfianza de los medios tradicionales como la televisión y la radio, porque se han dicho... Hay una mala concepción de los medios de comunicación, de que se dicen muchas mentiras, de que están muy sesgados hacia la izquierda también o hacia la derecha. Por experiencias, ¿no?, que ha habido en los últimos años con múltiples noticias que acaban siendo bulos de esos propios medios de comunicación que al final nos tienen que dar sobre todo esa solidez en esa información que nos llega, que al final si no la tienes pues recurres a las redes sociales. Exactamente. Y entonces en este uso de las redes sociales salió otro estudio de la OMS en que dijo que el 41,1% de los adolescentes españoles manifiesta tener o haber tenido un problema de salud mental en el último año a causa de las redes sociales, de ese uso adictivo. Es una cifra muy alta. Y además que más de la mitad no han pedido ayuda psicológica ni ningún tipo de ayuda profesional
por vergüenza, por esa estigmatización de decir tengo depresión, tengo ansiedad, entonces no piden ayuda y ese problema cada vez es más grave. ¿Hasta qué punto crees que las redes sociales también pueden dar visibilidad a otras personas que pueden estar pasando por esa situación y que sobre todo sirvan un poco como un medio de inspiración para las otras personas que por esa vergüenza, por ese no poder decir abiertamente que tienen ansiedad o depresión, no recurren a esa ayuda? Pues mira, yo creo que es muy importante que las redes sociales colaboren de alguna forma con los medios de comunicación. Que los medios de comunicación, a través de sus redes sociales, porque es la forma más fácil de llegar a los jóvenes. Sí, ahora mismo al final es el mayor canal de difusión que existe. Saquen campañas que digan, oye, la depresión y la ansiedad no es un problema del que esconderse, es un problema real que tiene muchísima gente española y por lo tanto es importante que hables sobre ello. Y también pueden ayudar, sobre todo, por ejemplo, con el tiempo de uso de las redes, que te avisen, que te digan, oye, llevas 3 horas en TikTok, eso es malo. Y también, sobre todo, eso ya lo haremos más adelante, de los creadores de contenido es muy importante que también alfabeticen o ni siquiera que divulguen sobre estos problemas y cómo combatirlos. De hecho, creo que tienes algunas declaraciones de Pedro Neira, psicólogo, que hablaba un poco de lo que supone esa exposición constante a esas imágenes de manera continuada. Exactamente. El psicólogo Pedro Neira dice textualmente, y leo: el impacto de las redes sociales ha generado un aumento significativo de problemas como la ansiedad, la baja autoestima y los trastornos del estado de ánimo entre los jóvenes. Esto es algo que ya veníamos comentando en el episodio de hoy y ya se había demostrado con esos gráficos y que bueno, que al final una voz autorizada como Pedro pues nos lo vuelve a decir. Exacto. Así que dada esta relación tan clara entre el uso de las redes sociales de una mala manera a problemas de salud mental, vamos a hablar de un tema que en las redes sociales se da mucho, que es la cultura de la perfección. Eso de intentar mostrar tu vida perfecta a través de las redes sociales sin mostrar las partes malas. Eso de hacerse 700 fotos y solo colgar la que te ha salido bien, Exacto. Eso también contribuye. Exacto. Según Cerrato, de 2024, un estudio, el contenido idealizado en redes puede generar una insatisfacción y una baja autoestima en los que lo ven. Y los medios aquí pueden ayudar a desmantelar este mito de que la cultura de perfección no existe. Claro, porque al final los medios también pueden aportar, ¿no?, esa visión de ya que ellos también trabajan en esas redes sociales, aportar cómo esa imagen que acaban trasladando al público se ha hecho después de un proceso de intentos, proceso de trabajo, proceso también de errores. Exacto. Y eso creo que es importante también dejar constancia también mediante creadores de contenido que también pueden mostrar su posición respecto a esto, porque al final parece que todo lo que vemos en internet se ha hecho a la primera, se ha hecho de la mejor manera y no es así. No es así, ¿verdad que no? No, eso es totalmente cierto. Por ejemplo, hay un documental de RTV que habla de un documental llamado Happy de Radio Televisión Española y que bueno, que habla un poquito de la dictadura de la felicidad en las redes sociales, ¿no? Tal y como hablaba Elisa Jadot, ¿no? Que analiza a través del testimonio de diversos adolescentes la adicción a las aplicaciones digitales que venimos comentando durante todo el programa de hoy. El conflicto entre lo auténtico y lo falso, quizá esa diferenciación mínima entre lo que vemos en redes sociales que es cierto y lo que vemos en redes sociales que es falso, y luego la obsesión por la perfección, por también la vulnerabilidad que tienen estos jóvenes hacia estos contenidos, porque al final están desde maneras muy tempranas expuestos a estos contenidos, hay que tenerlo en cuenta. Desde por los eso 12 años. Creo que es importante también alfabetizar a estos chicos, sobre todo para, ya no solo se habla mucho de que hay otros aspectos muy importantes en esta vida, pero al final las redes sociales están muy presentes en nuestra vida diaria. Totalmente. Casi sin quererlo, pues te acabas haciendo una, ¿no? Y creo que es de vital importancia, pues que aprendamos, ¿no? Desde el primer momento de nuestras vidas, pues saber que no todo lo que circula en internet, pues es verdad ni es perfecto. Y además es muy importante porque esta presión de mantener una vida perfecta en redes sociales es que acaba generando depresión y ansiedad. Y falta autoestima.
falta autoestima Y también. al final eso también son problemas en la salud mental. Vamos a hablar de otro aspecto bastante... Yo creo que es un poco... Común, ¿no? Es muy común, la verdad. Sí. Porque considero que al final es un aspecto que se lleva mucho entre los jóvenes, porque esto es un término que igual aquellos oyentes que nos están escuchando piensan, bueno, que tienen ya una elevada edad, no lo quiero decir abiertamente, pero creo que el FOMO no es una cosa muy conocida para aquellas personas mayores que quizás no lo han experimentado, pero estamos hablando de una sociedad ahora mismo en constante cambio, siempre lo ha estado, pero en estos últimos años con las redes sociales todavía más. El FOMO. Realmente, ¿qué es el FOMO? El FOMO es en inglés, son las siglas de Fear of Missing Out, que en español es básicamente Miedo a el perderse miedo algo. a perderse algo, exactamente. Es decir, que tu grupo de amigos quede sin ti y que tú estés en tu casa pensando, es que va a pasar esto, es que no sé qué. El miedo de que te pierdas algo que realmente seguramente no, y a lo mejor incluso se le han pasado mal, pero en tu cabeza te juega malas pasadas. ¿A qué afecta eso? A la satisfacción vital, sobre todo, ¿no? Ese perderse algo, ese pensamiento que igual, como tú dices, no es verdad, ¿no? Pero en nuestra cabeza, pues ya sabemos que a veces circulan cosas que no acaban siendo del todo ciertas, pues por inseguridades, etcétera. Y considero que al final es un aspecto también a tener muy en cuenta, el FOMO. Igualmente, ahora os vamos a poner unos cuantos clips de jóvenes de la generación Z que hablan sobre cómo ellos han vivido el FOMO, si es que lo han vivido, y cómo les ha afectado en la salud mental. Vamos a verlo. Sí, me ha pasado porque yo he vivido en Igualada, que estaba bastante lejos, porque todo mi círculo de amigos vivía en Barcelona, y me ha pasado eso de sentir que me estaba perdiendo muchas cosas porque veía a través de redes sociales, de Insta y todo, que salían y yo por la distancia no podía ir y sentirme como que me estaba perdiendo muchas cosas. Sí, he experimentado FOMO cuando he visto algunas publicaciones de personas, sobre todo si son personas conocidas. Eso sí que la verdad que me ha afectado un poco. Si son, por ejemplo, mi grupo de amigos en el cual pues yo no he podido participar en ese evento, y la verdad que sí que me ha afectado un poco por el hecho de estar yo en mi casa sin poder estar pasándomelo también como veo que se lo están pasando ellos, que igual realmente también luego lo pienso fríamente y es más una ilusión que otra cosa, porque igual no se lo están pasando también. Pero como las redes sociales muestran esa parte, pues es lo que a mí sinceramente me ha creado como ese FOMO. Yo la verdad que yo creo que tengo un problema con el FOMO porque siempre pienso que me pierdo cosas si no estoy con mis amigas quedando o en algún sitio, entonces intento quedar lo máximo que puedo. Que está mal, lo sé, pero sí, la verdad que sí. A partir de esta problemática que acabamos de ver con estos jóvenes, que ya hemos visto que la mayoría sí ha sufrido FOMO y sí lo ha pasado mal, ¿cómo pueden los medios de comunicación ayudarnos en este aspecto? Porque este aspecto es muy importante, es muy común, desgraciadamente, entre los jóvenes. Entonces, nosotros creemos que con campañas que inviten a la reflexión, como aquellas que promueven, por ejemplo, disfrutar del presente en lugar de estar pensando en otras cosas que no estás ahí físicamente, pues tampoco lo estés mentalmente, y sin obsesionarte con lo que los otros estén haciendo porque hayan subido una historia y parece que se lo estén pasando muy bien, cuando realmente, como hemos dicho antes, todo lo que se ve en las redes no es real. De hecho, hay una campaña llamada Free Pozo que lucha contra ese FOMO y quita presión social, pues de una manera irónica y también desde el humor, ¿no? Que al final considero que supone a veces un mejor vehículo para abordar estos temas que realmente son serios, pero se les resta importancia, y eso hace un poco que también pues el mensaje cale de manera más exacta. ¿Y de qué va esta campaña? Bueno, es una campaña que promociona la Satisfyer en colaboración con B2B Live Brands, y que, bueno, sinceramente tenemos aquí unos clips de anuncios educativos que explican el concepto de FOMO, qué es ese FOMO y por qué es tan importante, y sobre todo cómo manejarlo. Así que vamos a verlo. Bueno, ¿y al final qué hicisteis anoche? Nada, de chill. Hicimos unos fripozo. Un día que no vengo y hacéis unos fripozos. Es que vino mi vecino y había que estar a la altura. ¿Qué vecino? No será el representante de... Ese. Pero enseguida nos piramos porque había una fiesta VIP montada en su casa y nos invitó. Se dice VIP. Pero con una fiesta con esa pedazo de terraza, no, hombre, no. Sí. Pero solo estuvimos un rato, hasta que llegó el helicóptero. ¿Pero qué dices? ¿Qué helicóptero? Es que era la única manera de llegar a tiempo al festival en Suecia. ¿Qué festival en Suecia? No me digáis que habéis estado... Sí. Ay, hijo, te pones así por unos fripozo. Que descongelamos unos ahora, los hacemos y ya está. Uy, el vecino.
Si hay fripozo, hay quedada. Y si no vas, te puedes arrepentir. Eso, que te va a dar FOMO. Fripozo, origen de las mejores quedadas. Fripozo. Otro de los temas muy importantes y que es básicamente la base de las redes sociales son los influencers, los creadores de contenido. Hay influencers y influencers. Hay influencers que promueven la cultura de la perfección, por y ejemplo. Otros que quizá no la promueven de la mejor manera. Exacto. Pero también hay una parte buena, que son aquellos influencers que hablan sobre la salud mental y hablan sobre cómo las redes sociales te pueden afectar. ¿Por qué es a tan tu día a día. importante? ¿Por qué es tan importante, Clara, que lancen esos mensajes, esas personas famosas, esos influencers al público? Porque tú imagínate, a lo mejor nosotros que tenemos 20 años no es así, pero un niño de 12, 13 años aún se está desarrollando, aún no conoce todo lo que las redes sociales suponen. Entonces, es importante que a él consuma vídeos en que los influencers le hagan ser consciente desde un primer momento que todo lo que ve en pantalla no es real y que al menos, aunque de principio no se crea, a medida que tú vas introduciendo ese término de que no, todo lo que ves no es real, al final se te acaba quedando un poco en la cabeza. Sí, y sobre entonces todo cuando ves ciertos influencers que han llevado a cabo mensajes, divulgando mensajes contra... a favor, mejor dicho, de la aceptación a uno mismo, y que al final considero que es muy importante para abordar precisamente déficits como el déficit que vemos actualmente de la autoestima en muchos jóvenes a causa de las redes sociales. Exactamente. Nosotros en la red social de TikTok, por ejemplo, que es donde se consumen muchísimos vídeos, que ahora incluso se pueden ver vídeos de 10 minutos. Yo creo que ahora está TikTok, yo creo que es la red social más usada, más tiempo, creo yo, Obviamente no. Exacto. Creo que sigue habiendo otras redes sociales que quizá las usa más gente, pero creo que más tiempo TikTok sin ningún tipo de duda. Sí, y nosotros indagando en esta red social hemos encontrado unos cuantos vídeos de algunos influencers que sí promueven un buen uso de las redes sociales y que sobre todo te hacen ver que tu salud mental es lo primero, es lo más importante, y que todo lo que ves detrás de pantalla no tiene nada que ver contigo al final del día, y que es importante que mires por ti. Esto lo quiero ver, así vosotros sé que también, así que vamos con ellos. I don't know who needs to hear this, but you are not responsible for people's perception of you. I have always been misunderstood my entire life, and for a long time, many, many years, I wanted everyone to love me. En un mundo dominado por las redes sociales, es fácil caer en la trampa de idealizar un cuerpo fit como estándar de belleza. Pero aquí está la realidad. Necesitas recordar que no todo lo que ves ahí es real. My advice is everything you're looking at is 90% fake. And you have no idea what's behind a photo. Sí, efectivamente. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter han hecho muchísimo daño a las relaciones, especialmente de pareja. Sí. Siempre te comparas cuando te metes en redes, aunque tú no lo quieras. Porque hay momentos en los que nos cuesta tanto disfrutar y no nos reconocemos y tenemos crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué no me siento feliz? Pues ya lo habéis visto como hay creadores de contenido que se suman, ¿no?, a esa campaña para concienciar muchísimo a la gente en este aspecto. Y bueno, los medios también deberían sumarse porque pueden contribuir a esos mensajes positivos hacia la audiencia, y ya sea por documentales, entrevistas, a esos precisamente a esas personas que han pasado por situaciones, yo creo que también peligrosas en ese sentido, y bueno, que también que ayuden un poco a acompañar a esos influencers en el trayecto un poco de concienciación. Exacto. A esta gente. ¿Y tú crees que si los medios de comunicación hacen esas campañas de mensajes positivos, al final los jóvenes van a poder tener un poquito más de confianza en estos medios tradicionales que ya no se consumen? Yo creo que sí, me alegro que me hagas esta pregunta porque considero que al final, con muchos errores que han cometido muchos medios de comunicación por esa desinformación, esas noticias que quizá, esos errores que inicialmente pues no eran intencionados, pues mucha gente haya entendido que sean así. Sí. Pero creo que ahora mismo los influencers
son realmente, tienen un poco esa llave también de ayudar, ¿no? A romper esas barreras con lo que es irreal y lo que es real. Creo que hay que saberlo diferenciar, y yo creo que los influencers, que al final son personas muy bien vistas de cara al público, los medios de comunicación tampoco creo que lo sean tanto ahora mismo, desgraciadamente. Pero creo que al final hay que tirar un poco más de personas conocidas, personas influencers, que puedan también generar esa atención en el público, captar esa atención sobre todo en el joven. Exacto, y nosotros, por ejemplo, como estudiantes de periodismo que nos queremos dedicar a esta profesión, la verdad que nos gustaría mucho que en el momento en que nosotros entremos en este mundo laboral podamos ver que los de nuestra generación y los de abajo lleguen a confiar en nosotros, porque nosotros seamos capaces de dar información veraz, contrastada, y más en esta sociedad. Y combatir sobre todo la desinformación, que es el problema más grande, y también sobre todo la salud mental, como hemos dicho, las redes sociales, que son el centro de atención ahora mismo en la generación en la que vivimos ahora mismo. Y más en esta sociedad, que al final el periodismo de calidad es todavía más necesario, ¿no? Que los últimos, con esa desinformación en redes sociales, etcétera, pues los medios de comunicación tienen que dar ese pasito adelante, ya sea ayudando a la aceptación de estos jóvenes consigo mismos o en otros aspectos pues de la vida, que considero que no se gestionan de la mejor manera a través de redes sociales. Vamos a pasar con los efectos positivos y negativos de los medios. Como hemos visto, los medios al final tienen un papel relevante, ¿no? en estas problemáticas, y sobre todo tratando de ofrecer, ¿no? una alternativa a esas redes sociales que a veces pueden ser engañosas. Exacto. Y obviamente pueden amplificar los problemas, pero también ofrecer soluciones. Por ejemplo, los medios de comunicación podrían hacer incluso reportajes de, por ejemplo, aplicaciones que sirvan para ayudar en esta salud mental, por ejemplo, de meditación, de journaling, es decir, escribir en tu diario. Hay muchísimas aplicaciones que existen que desgraciadamente no son muy conocidas, tienen pocos usuarios, pocas descargas, pero si los medios, ni que sea con la publicidad, yo creo que también, o sea, si se metiera esas figuras conocidas, esas caras reconocibles en esas campañas, en esos proyectos, creo que también se contribuiría, ¿no? A que se siguiera más. Totalmente. La gente, yo incluso aún diría, a ver, voy a descargármela, a ver cómo funciona. Por ejemplo, tenemos aplicaciones como Youper, que ayudan a gestionar tu salud mental, sobre todo la depresión y la ansiedad, y que son aplicaciones que te ayudan sobre todo como a ser consciente primero de que hay un problema en tu mente, sea generado por las redes sociales o no, pero la mayoría es importante saberlo reconocer, porque para solucionarlo hay que saber también aceptar ese problema, que existe ese problema, y sobre todo tenerlo interiorizado. Exactamente. Tú imagínate que los medios empiezan ahora a hacer campañas informativas sobre eso. A lo mejor tú ves esa campaña y tú no eras consciente, pero tú la ves y dices, oye, pues a lo mejor yo tengo todos estos síntomas que me dicen, pues a lo mejor yo sí tengo un problema. Sí. Pues voy a buscar qué solución me ofrece el medio. Pues, por ejemplo, estas aplicaciones. Ahora mismo os vamos a mostrar un tutorial de cómo funciona Youper y de cómo puede mejorar vuestra salud mental. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Youper is your assistant for a better emotional health. It's like having a personal trainer for your mind, helping you train your brain to be stronger and more balanced. Have great conversations that can change the rest of your day while you understand more about your thoughts and emotions. Track your mood and use your health data to get insights and improve your wellness. Ready to feel your best? Bueno, pues llegamos al final de nuestro episodio. ¿Qué hemos aprendido hoy, Clara? Hemos aprendido muchas cosas, pero ¿con qué te quedarías del programa de hoy? Pues mira, yo sobre todo me ha impactado bastante las cifras, sobre todo la gran relación que hay entre la salud mental de los jóvenes y el uso adictivo, porque al fin y al cabo es adictivo, el uso adictivo de las redes sociales, y sobre todo cómo los medios, que también están muy relacionados con estas, cómo pueden tener el poder de alfabetizarnos y de manejar la relación que tenemos nosotros con estas redes sociales para que no sean todo cosas negativas y que podamos sacar partido, porque obviamente las redes sociales tienen su parte positiva y negativa.
Y hay que saber identificarla, esos medios de comunicación que al final han vivido también en otra situación sin redes sociales, creo que nos pueden ayudar también mediante esas propias redes sociales, a alfabetizar y sobre todo saber cómo abordar esas aplicaciones que tanto tiempo nos consumen en nuestro día a día y por tanto me parece muy muy importante esa visibilización por parte de los medios de comunicación a estos problemas y sobre todo a estos problemas que presentan las redes sociales. Exactamente. Yo creo que es muy importante, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, si un medio de comunicación hace un reportaje sobre, por ejemplo, el impacto positivo que tiene consumir influencers que de verdad hablen sobre la salud mental y Pero de hay que saberlos identificar, también te lo digo, ¿eh? Sí. Hay que saber identificar esos influencers que lo hacen correctamente y otros que quizá pues no contribuyen a ese camino correcto, también. ¿No? Y hay que saber también desmarcarse de los otros para quedarse con los que realmente sí lo hacen. Pero yo creo que a partir de, por ejemplo, de este reportaje, no es solo quedarte con la producción de este reportaje, lanzarlo a tu medio y ya está, sino que es importante hacer campaña de que tú has hecho este reportaje y sobre todo crearte una red social, si no la tienes, de tu medio de comunicación para llegar más a los jóvenes y oye, acabo de hacer un reportaje, hay un reportaje en mi medio de comunicación que habla sobre esto y te podría interesar porque es muy importante. Y para ello yo creo que es vital la responsabilidad que tenemos desde los medios de comunicación sobre ese público que nos está viendo, ¿no? Al final esto no va de hacer un podcast de 20, 25 minutos, 15, los que sean, sino que al final va también de generar un ambiente en el que ese conocimiento pues lo acabe recibiendo de manera correcta, ¿no? La persona que nos está viendo. Exacto. Yo también quiero saber qué han aprendido los que nos están escuchando. Os queremos invitar a reflexionar. Y también que nos dejemos nuestros mensajes en redes sociales, en nuestras redes sociales sobre de qué opináis sobre este tema y sobre el podcast, pero sobre todo queremos saber qué programas o campañas te han ayudado a entender mejor el impacto de las redes sociales, si es que has visto alguno, o si no, si te gustaría que hubiera campañas informativas sobre todo en los medios y sobre todo también de qué forma te ha impactado el consumo de las redes sociales en tu día a día. Y quiero que nos escribáis a través de nuestras redes sociales y nuestros perfiles de Instagram, sobre todo, para también hablar con vosotros de estos tipos de temas y aportaros también información adicional que por tema de logística pues no hemos conseguido meter en el podcast de hoy. Exacto. Por aquí en pantalla os vamos a dejar el nombre de usuario de nuestro Instagram. Ahí lo estáis viendo aquí. Exacto. Ahí colgamos nuestros reels, nuestros posts, para que vayáis estando al día de nuestro podcast. Aún nos quedan unos cuantos episodios y... Afortunadamente también te lo digo, porque como salgan igual que el primero, yo creo que nos lo vamos a pasar bien todos. Y bueno, al final... Nuestro objetivo en el día de hoy era también enseñar cómo esos medios de comunicación tienen ese papel relevante en esa alfabetización de esos problemas, de cómo abordar esas problemáticas que pueden surgir a través de redes sociales. Sí. Y creo que, de cierto modo u otro, creo que lo hemos podido conseguir. Yo creo que sí. Y espero que a ver qué opináis. Espero que la gente pues se haya quedado con el mensaje, porque al final es algo que tenemos que tener muy interiorizado y que saber esos peligros que abordan, que presentan las redes sociales y sobre todo qué soluciones pues hay o ofrecen los medios de comunicación. Que ofrecen soluciones, no siempre son problemas. Así que lo vamos a dejar por el día de hoy. Clara, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por acompañarnos a vosotros también y nos vamos a ver en el próximo episodio. Y que será seguramente la próxima semana. Un abrazo grande. Gracias.